Tiroteo en Bondi Beach, 15 muertos en ataque terrorista durante celebraciones de Hanukkah. El 14 de diciembre de 2025, durante el evento comunitario Hanukkah by the Sea en Bondi Beach Park, unas 1,200 personas celebraban la primera noche de Hanukkah con música, comida y actividades familiares organizadas por el rabino británico Eli Schleiner, asistente de Chabad of Bondi. Mientras el rabino y su familia participaban en la ceremonia junto a la menorá, el ambiente festivo se vio abruptamente interrumpido por sonidos de disparos y el pánico de la multitud. A corta distancia, en un puente cercano, un hombre identificado como Naved Akram se encontraba en un vehículo detenido, portando un arma de fuego obtenida ilegalmente, desencadenando la crisis que transformó la celebración en caos. Su compañero, un hombre de 28 años no identificado en ese momento, cargaba un fusil AK-74 similar, ambos envueltos en camisetas negras con capuchas. A las 18:45, Akram y su cómplice bajaron del vehículo, dejando la puerta entreabierta. Caminaron los últimos metros del puente, posicionándose en el borde que daba vista directa al parque. Akram apuntó primero, 3 disparos iniciales hacia el grupo alrededor, impactando en un banco de picnic donde 2 mujeres de mediana edad charlaban. Los proyectiles perforaron madera y carne, una de ellas, identificada después como Deborah Lady, de 54 años, cayó de rodillas, con una herida en el hombro derecho que le seccionó la arteria subclavia. El sonido, descrito por testigos como pops secos como fuegos artificiales, provocó una pausa de confusión de 3 segundos. Rabbi Schlanger giró la cabeza, protegiendo instintivamente a un niño cercano con su cuerpo, y gritó, "Shouter", al suelo. En ese instante, el cómplice abrió fuego, ráfaga de 5 balas hacia la zona del playground, donde un grupo de 15 niños jugaba. 2 impactos alcanzaron a un padre que empujaba un columpio, hiriéndolo en la pierna izquierda, y otro rozó a una niña de 4 años en el brazo, causándole una fractura expuesta. La multitud reaccionó en oleadas. Los más cercanos al puente corrieron hacia el norte, hacia el Grassy Knoll de North Bondi, pisoteando mantas y velas caídas. Rabbi Schlanger, aún erguido, tomó a su hija Sara en brazos y señaló a Miriam que se dirigiera al pabellón de Bondi, a 200 metros. Pero una bala perdida del AK-74 lo alcanzó en el pecho, entrando por el lado izquierdo y alojándose en el ventrículo derecho del corazón. Cayó de rodillas, murmurando Shema Yisrael mientras la sangre empapaba su camisa. Miriam, con Menachem y Abraham, se refugió detrás de un carrito de helados, donde Marcos Carvalho, un turista brasileño de 35 años, ya se ocultaba. Carvalho oyó los gemidos de Schlanger y vio como un grupo de hombres intentaba arrastrarlo a cubierto, pero una segunda ráfaga desde el puente los dispersó. El 14 de diciembre de 2025, a las 18:47, Naved Akram abrió fuego en el evento Hanukkah by the Sea, matando inmediatamente a 3 adultos y generando caos entre los asistentes. Cámaras de seguridad y videos de testigos documentaron la llegada de Akram y su cómplice, los disparos iniciales y la estampida de personas. Testigos como Nico y William Dolly-Pare registraron escenas de cuerpos en el suelo, paramédicos improvisados atendiendo heridos y disparos intensos. Se registraron contradicciones en el conteo de tiradores y disparos, pero la evidencia forense confirmó la participación de 2 atacantes y la intensidad del ataque en los primeros minutos. Tras un tiroteo en un parque, los testimonios presentaron contradicciones clave. Fen Green grabó desde su balcón y creyó ver disparos desde un coche blanco, pero la balística confirmó que provinieron del puente. También observó la reanimación cardiopulmonar a una víctima cubierta por una chaqueta en un charco de sangre. La evidencia física incluyó casquillos, huellas vinculadas a Akram y un dron que documentó 11 cuerpos. El número de muertos se corrigió de 9 a 11 tras autopsias. La primera ráfaga de Akram mató a 13 e hirió a 7, con balas atravesando torsos y extremidades. Una víctima, un niño de 7 años, recibió impacto en la pantorrilla, fracturando tibia y peroné, mientras su madre lo cargaba hacia el mar. El cómplice disparó hacia los fugitivos, alcanzando a 4, 2 fatales en la espalda, uno en la cabeza que causó muerte cerebral instantánea, y uno en el muslo que requirió amputación posterior. Akram expulsó el cargador con 17 balas restantes, insertando uno nuevo. En ese intervalo de 8 segundos, un espectador, Lachlan Moran, de 32 años de Melbourne,
Oyó el clic metálico y corrió hacia el puente, pero se detuvo al ver al policía aproximarse. El ataque concentró fuego hacia el centro del parque, causando múltiples víctimas. Ravi Stranger recibió un disparo letal en el pecho y otras personas resultaron heridas por rebotes y disparos periféricos, incluidos transeúntes y vehículos cercanos. Durante el enfrentamiento, un policía hirió al cómplice al recargar, Akram respondió e hirió a 2 agentes, y finalmente fue abatido de un disparo en la cabeza. El cómplice fue reducido por un civil hasta la llegada de refuerzos. La agresión duró menos de 10 minutos, con 62 disparos confirmados y 19 fatales, tras lo cual la policía cerró el perímetro y aseguró las armas utilizadas para iniciar la investigación. Las unidades de bombas desactivaron 3 artefactos explosivos improvisados en el AT-Track. Tubos de PVC con clavos y explosivo casero, detectados por un perro detector de la Unidad de Investigación de Australia. Hubo un fallo en armarse por cable suelto, pero los otros tenían temporizadores, potencialmente elevando víctimas a 30. En el atentado hubo errores críticos. La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad tenía a Akram en radar desde 2023 por donaciones a grupos extremistas en línea, pero clasificado como bajo riesgo sin vigilancia activa, pese a advertencias israelíes de junio de 2025 sobre radicalización en suburbs musulmanes de Sydney. Los investigadores identificaron a Nadir Akram por huellas dactilares en el volante y a su cómplice Sajid Akram mediante ADN hallado en el puente peatonal. Eran padre e hijo. Sajid Akram, de origen indio, nacido en Hyderabad, había llegado a Australia en 1998 con visa de estudiante, y su hijo Nadir Akram nació en Australia. Sajid Akram fue abatido por la policía en el lugar tras un intercambio de disparos, mientras que Naved Akram permanece hospitalizado en condición crítica y bajo custodia policial. En un allanamiento en Bonnirik se incautaron evidencias digitales, incluyendo posibles indicios de planificación ideológica motivada por antisemitismo e ideología del Estado Islámico, como una bandera de ISIS, pese a que reportes vecinales previos no indicaron amenazas inminentes, aunque Naved fue evaluado por la inteligencia australiana en 2019 sin considerarse riesgo. En balística, no hubo discrepancias. Las armas eran rifles de cerrojo de alta potencia y escopetas, registradas legalmente a nombre de Sajid Akram con licencia para caza recreativa, sin involucrar munición de mercado negro ni rifles AR-15, prohibidos en Australia desde 1996. El atentado dejó 16 personas muertas, incluyendo una niña de 10 años y varios rabinos, y aproximadamente 40 heridas, varias de ellas en condición grave. El operativo de búsqueda y rescate se activó de inmediato, con ambulancias que clasificaron a los heridos en códigos rojo y amarillo, evacuando a los más graves mientras voluntarios aplicaban torniquetes y salvaron a 3 niños. Se logró reunir a una niña extraviada con sus padres y se recuperaron víctimas mediante dron térmico y helicóptero policial, incluido el hallazgo del 11º cuerpo bajo una carpa colapsada. El rescate presentó una falla. El acceso retrasado al puente por barricadas y tráfico de evacuación demoró la neutralización de explosivos improvisados y provocó 2 heridos adicionales por pisoteo. Las autoridades australianas clasificaron el ataque como terrorismo antisemita bajo el Código Penal de 1995. Evaluaciones psicológicas señalaron la radicalización en línea de Sajid Akram desde 2022, influida por propaganda del Estado Islámico adaptada al contexto palestino. El primer ministro albanese condenó el ataque como un atentado contra Australia, corrigiendo luego la omisión inicial de la festividad de Hanukkah tras críticas comunitarias. Las autopsias determinaron causas como hemotórax masivo, se recuperó una bala intacta y la evidencia de ADN de Akram fue confirmada en el gatillo. Aunque inicialmente se negaron vínculos externos, una filtración reveló correos con un contacto en Filipinas, activando alertas internacionales. El caso se investiga bajo legislación antiterrorista, con cargos aún pendientes y apoyo financiero y psicológico a las víctimas. La investigación forense sigue en curso con análisis del vehículo vinculado, cadena de custodia, cámaras y evidencias digitales, sin confirmación de una red terrorista estructurada, mientras gobiernos condenan el ataque. ¿Crees que fue justo que no dejaran entrar a Novak Djokovic a Australia durante la pandemia, pero sí permitieran la entrada a personas sin haber sido estudiadas minuciosamente? Deja tu opinión en los comentarios.
Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo